Nos acompaña Isaac Farchi, esto es Guatemala Decide. Y bien, nos acompaña aquí en el estudio el candidato del Partido Azul, Isaac Farchi. Isaac, señor candidato, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, pues hay muchas cosas que platicar. Tenemos todo este tiempo de aquí al 25 de junio, en donde usted tiene este acercamiento con la población guatemalteca. De una forma muy breve, para ahondar en unas preguntas muy en específico, ¿cuáles son las necesidades que la gente en este tiempo que usted ha tenido de acercarse a ellos, que le han expresado? ¿Qué es lo que necesita Guatemala? ¿Qué es lo que necesitan estos sectores? Yo dividiría la pregunta en dos. Una cosa es lo que necesita Guatemala y otra cosa es lo que las personas en lo personal necesitan. Y es por ahí donde el plan de gobierno del Partido Azul se formó. ¿Cómo hacer para que la vida del guatemalteco se dignifique y mejore? Porque vamos a suponer, es cierto que Guatemala necesita muchas cosas, pero lo que tenemos que lograr primero es que el guatemalteco tenga lo mínimo para tener una vida digna. Y entonces yo divido en dos su pregunta. Lo que Guatemala necesita como país es una cosa y lo que el guatemalteco en lo individual quiere y necesita es otro. Ya que habla usted de las necesidades del pueblo guatemalteco, vamos a ahondar en el tema de la canasta básica. Pues se ha registrado un incremento importante en lo que es la canasta básica, se habla de hasta de un 17%, en donde pues a final de cuentas al guatemalteco ya no le alcanza con lo que es el salario mínimo para poder solventar las necesidades básicas de una familia. Dentro de su plan de gobierno, de estas acciones que usted implementaría en caso de llegar a ocupar la oficina principal en el Palacio Nacional de la Cultura, ¿qué acciones se podrían hacer en concreto para que el guatemalteco pueda sentir ese apoyo y sobre todo que también, bueno, el sector empresarial no se vea afectado con un incremento salarial para las personas? Es que yo no creo que la solución sea solo el incremento salarial. Empecemos por su pregunta de la canasta básica. La canasta básica, para empezar, mucha gente oye el término canasta básica, pero no sabe qué significa. La canasta básica es la cantidad de energías y proteínas que el ser humano debe de consumir para mantenerse sano. Eso incluye cereales, carnes, proteínas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto de esa canasta básica nosotros podemos producir? ¿Y cuánto de esa canasta básica nosotros dependemos de la importación? Dentro de nuestro plan de trabajo, que está la maquila agrícola, y aquí voy a meter un segundo tema, que es la seguridad alimentaria, nosotros tenemos que lograr para que en Guatemala tengamos no solo exceso de producción, lo que haría entonces que la canasta básica, al haber más oferta, obviamente baje y depender menos de los países que estamos importando cosas. Somos los hombres de maíz, somos el Popol Vuh y importamos maíz. Somos frijoleros, yo soy uno de esos frijoleros e importamos frijoles. Tenemos que ser autosuficientes y eso solo se logra tecnificando nuestra agricultura y cambiando la metodología de siembras que nosotros traemos esos programas. Y ya lo sabemos hacer, ya los hemos hecho en otros países. Entonces, al tener, y le voy a poner un ejemplo, si en un metro se produce de 7 a 11 libras de tomate y traemos nuevos métodos y traemos nuevas técnicas para cultivar, en el mismo metro se puede producir entre 24 y 30 libras de tomate. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Va a haber más oferta. Por lo tanto, los precios de la canasta van a disminuir, pero empieza a haber comida para la seguridad alimentaria del país. Y eso también le pega a lo que me imagino en un rato me preguntará, a la desnutrición. Entonces, el programa más agresivo que tenemos que tener y que se encarga de dos problemas básicos, que es la seguridad alimentaria del país
y los precios de la canasta básica es volvernos un país productivo vía la tecnificación agrícola, vía la mejora de tecnologías y por supuesto lo que yo siempre he hablado, tengo 3 o 4 años hablando de eso, la maquila agrícola que le da al agricultor no solo todo lo que insumos que él necesita, sino que la tranquilidad que la semilla que está poniendo en la tierra está prevendida. Hablamos ya de esta preocupación que tienen los guatemaltecos en cuanto al poder tener este recurso para solventar estas necesidades básicas, pero me imagino que otro de los puntos o preocupaciones que tiene el guatemalteco es el tema de la seguridad. Hablar de la extorsión, hablar de los asaltos a mano armada, yo creo que es algo que lo vemos día a día, lo sufren los guatemaltecos, salen de casa con el miedo de no regresar. ¿Qué es lo que se estaría haciendo para, uno, fortalecer a los cuerpos de seguridad y, por supuesto, dos, darle la seguridad que el guatemalteco necesita? Bueno, este es un tema muy álgido que quiero empezarlo a desmenuzar. Número uno, vamos a decir las cosas como son. Yo no me he presentado con usted. A mí me dicen el machete Farchi porque soy filoso en las cosas que digo. Hay demasiada mafia y hay demasiadas personas incrustadas en la policía que no tienen la vocación que deberían de tener para servirlos. La policía hoy en día tiene 42,000 personas activas, de las cuales 24,000 están de servicio, son los policías que vemos en las patrullas, y los otros 18,000, por ejemplo, 2,500 son administrativos. Otras 9,000 personas están cuidando, por ejemplo, embajadas, a funcionarios, etcétera, etcétera. Hay gente de investigación, hay gente de DIPANDA, todo eso no los podemos tomar como gente que está en la calle, porque tienen funciones específicas. Los otros 24,000, hay una metodología en Guatemala que muy pocos conocen. Trabajan 11 días adentro de los cuarteles o de las comandancias y 6 días de descanso. Entonces esos 24,000 no son 24,000, se vuelven 12,000. Ahora, los que están adentro trabajan 8 por 8 horas, o sea, 8 horas trabajan, 8 horas descansan. Entonces esos 12,000 que deberían de estar trabajando realmente se vuelven 6,000. Proteja usted un país con de 17 millones de personas con 17,000 efectivos que están en la calle. Eso es uno. Dos, no tienen equipo, no están protegidos, no están entrenados, no están dignificados con su sueldo. Tenemos que incrementar a la policía, tecnificándola, número uno, especializándola, porque no es lo mismo agarrar una banda de asaltantes que una banda de narcotraficantes. No es lo mismo atrapar a un grupo de extorsionistas que a una persona que comete un secuestro. De seguridad hay que saber, pero lo más importante de todo esto es la logística, la inteligencia, el soporte atrás de la gente que opera, el que hace la operación, el operativo, el comando que va a ejecutar la situación. Detrás de cada uno de estos grupos tienen que haber grupos especializados que los soportan y ellos ya están entrenados, equipados y protegidos a lo que ellos se van a dedicar. Entonces, en resumen, tenemos que limpiar la policía de todos los incrustados, de todas las maras que existen dentro de la policía, tecnificarlos, equiparlos, entrenarlos, dignificarlos y darles todo el soporte tecnológico y de inteligencia que se requiere para cada clase de operación. Esa es la policía civil. Pero el ejército tiene que cuidar al país y tenemos exactamente el mismo problema. Están incrustados dentro de las filas del ejército grupos que no deberían de estar ahí. Y la misma gente militar los dice, y son una vergüenza para el país y para sus promos. Hay que limpiarlos, pero no hay que limpiar primero y después hacer. Todo se hace paralelo. También hay que hacer exactamente lo mismo. Tecnificarlos,
equiparlos, etcétera, pero con una diferencia. La policía tiene el Ministerio de Gobernación tiene el tercer presupuesto más grande de Guatemala después del Ministerio de Salud Pública, 22,000, Salud Pública 12,000, el Ministerio de Gobernación 7,000. De esos tienen para inversión 560,000 o 580,000. El Ejército de Guatemala tiene bastante menos que tiene la mitad. Y de inversión solo 160 millones para invertir. ¿Cómo pretendemos nosotros que soldados que no tienen ni siquiera, a veces nos están contando casos que en la Navidad ni siquiera les llegó la comida de Navidad en 2 bases? ¿Cómo pretendemos nosotros que nuestros soldados dirigidos por grupos que protegen más a las maras que al país defiendan a 17 millones de habitantes, 108,000 kilómetros de país, con 2 mares, con 4 fronteras y todo el cielo que parecemos colador de aviones de narcotraficantes? Ya que usted toca el tema de las pandillas, hace poco más de un año en el vecino país El Salvador se declaró un estado de excepción, que es prácticamente una guerra contra las maras. Algunos candidatos han hecho mención de que se tomaría alguna acción similar. ¿Usted considera o tiene contemplado dentro de su plan de trabajo tomar algún trabajo para hacerle frente a las pandillas de esta forma? Es que mire, la seguridad es integral. No podemos hacer solo... No vamos a ir a agarrar solo extorsionistas y secuestradores y que los demás sigan operando. Pero hay un problema con lo que pasó en El Salvador. Número 1, yo felicito a los salvadoreños que tomaron la decisión de ahora sí votar por un partido que les demostró que tenía gente nueva, gente que sabe y gente que quería hacer las cosas y no por los mismos que los estuvieron olvidando todo el tiempo y los tenían como los tenían. Las maras en El Salvador es un problema muy parecido. Es más, nosotros tenemos la competencia de la salvatrucha acá, tenemos la Mara 18 y tenemos sucursal de la salvatrucha en Guatemala y en Los Ángeles, etcétera. Pero cuando empieza el problema en El Salvador, ¿qué hicieron los protegidos, los líderes, los cabezas? Se vinieron a Guatemala. O sea, ellos cuidaron su país, pero sin embargo se les escaparon las ratas grandes. Y de hecho agarramos algunas, aquí la policía logró atrapar algunas en Jutiapa y por ahí los devolvieron. Entonces no fue tan integral y un poquito de... Pero el paso que tomaron de entrarle a eso fue muy bien, fue muy bueno y es para mí el primer paso a un camino correcto para implantar seguridad en su país. Señor candidato, ya hablamos de la falta de recursos en las familias guatemaltecas, el tema de la seguridad y ahora vamos al tema de migración que va muy ligado. La migración es un problema que está afectando a todas las familias guatemaltecas, a muchas familias guatemaltecas por la falta de empleo, la falta de seguridad, la falta de oportunidades, el tema también educativo. Vemos estas tragedias que ocurren en el camino, que no solamente es el riesgo de llegar, sino que incluso algunos regresan a casa ya para darle este último adiós. En el tema migratorio, ¿qué acciones se podrían implementar para tratar de que la gente no deje su casa? Los tres, lo que hablábamos al principio, una de las cosas que nosotros tenemos que lograr, y lo traemos, es que el guatemalteco no tenga necesidad de salir afuera a buscar oportunidades. Tenemos que lograr tener en nuestro país suficiente trabajo dignificado, bien pagado y que le dé al guatemalteco su capacidad de desarrollarse. Mire la juventud que tenemos en Guatemala. La juventud es la que tiene la energía, es la que tiene las buenas ideas. Dicen que la juventud es el futuro de Guatemala, yo no estoy de acuerdo, la juventud es el presente de Guatemala. Cada muchacho que se va de Guatemala estamos perdiendo una mente. En muchos países avanzados del mundo están pagándole a esos que se fueron para que regresen al país. Nosotros, esa es una parte que tiene que ver mucho con la economía. Nosotros necesitamos tener certeza jurídica y tenemos 37 leyes que vamos a meter al Congreso que tienen que ver precisamente con crear ese ambiente para que la gente venga a invertir a Guatemala y darle a todas esas gentes trabajos dignificantes. Porque yo le quiero contar una cosa que me ha sorprendido a mí.
La reinserción, cuando mandan de regreso a personas que atraparon en los países que estén, porque no solo es Estados Unidos, y los mandan de regreso a Guatemala. Me he sorprendido, porque por todas las vueltas que le he dado al país en estos últimos 3 años, cómo esa gente regresa a su municipio. No es que se queden en la ciudad de Guatemala, no es que busquen ciudades grandes, Quetzaltenango, Cobán, no, regresan a sus municipios y ponen car wash, y ponen una de cable, y ponen un montón de cosas porque ellos quieren a su terruño, quieren a su pedacito. Nosotros tenemos que tener la capacidad de reinserción y darles esas oportunidades. Le voy a poner un ejemplo. Todas esas personas, número uno, vienen hablando inglés la mayoría. Cosa que aquí en el colegio nosotros, con el sistema de educación tan pésimo que tenemos, no logramos. Número dos, traen muchos de ellos oficios que los podríamos certificar. Vía, por ejemplo, el INTECAP, etcétera, darles un certificado como que se fueron a estudiar afuera y regresaron y los certificamos. Para que puedan venir, por ejemplo, a un canal como este y decir, miren, yo trabajé 6 años en producción y estoy certificado por el INTECAP. ¿Por qué? Porque el INTECAP hizo la investigación y se dio cuenta que el tipo realmente lo puede hacer. Y entonces él entra a Guatemala no simplemente como un mojado, sino que una persona preparada que viene a enriquecer la mano de obra de nuestro país. Y entonces hay mucho que hacer con ellos, muchos planes. Esa es una riqueza grande, esa persona que regresa al país. Nosotros los deberíamos de utilizar para aprovechar ese ímpetu, ese conocimiento que traen para desarrollarnos más nosotros. Y ser nosotros los que tenemos ese capital de riesgo para invertirles a ellos. Y que ellos, le digo, la más grande sorpresa mía es cómo regresan a sus municipios y ellos en sus municipios empiecen ese desarrollo y a dar empleos y quitarle ese sueño a otras personas de tenerse que ir afuera porque en su propio municipio hay. Y ahora, por cuestiones de tiempo, solamente vamos a tocar otro tema, que es la infraestructura, que sin duda es el motor de desarrollo de cualquier país. ¿Qué proyectos se tienen para tener las carreteras que hoy exige el guatemalteco, que necesita la industria privada y, por supuesto, el sector turismo, que es un motor para Guatemala? Bueno, las carreteras son las venas del país. Es como el ser humano tiene venas, las carreteras son las venas del país. Por ellas circulan todos los bienes que producimos y que van para afuera. Todos los bienes que necesitamos comprar están entrando, circulan nuestras familias, circulamos nosotros, circulamos para ir a visitar familiares. Están hecho un desastre. Lo primero que hay que hacer es levantar la red vial existente, que es una red vial que dejó Jorge Ubico. Y si se dan cuenta, la gente que viene afuera no puede creer la cantidad de curvas que hay en Guatemala, porque lo que hicimos fue perseguir de las montañas y no hay un sistema de carreteras que podamos hablar. Para hacer un sistema de carreteras se necesita por lo menos 12 años diseñarla, planearla y financiarla y ejecutarla. El que diga voy a hacer carreteras nuevas en 4 años les están mintiendo. Lo que sí se puede hacer es levantar la red que sea funcional, volverla segura y empezar el trazo de la nueva ley. Que sí se siente en 4 años la inversión. Eso es factible en 4 años que pase. Salud. En 2 años y medio o 3 los hospitales tienen que trabajar para darle salud al pueblo de Guatemala de primera. Educación, seguridad. Eso se siente a los 2 años y medio, 3. El que hable planes de 100 días está mintiendo. El que diga en 6 meses, uno no prepara a un policía en 6 meses, es mentira. Pero las carreteras, a diferencia de salud, educación, las oportunidades de trabajo, traer inversionistas, armar maquilas, ensambladoras, call center, etcétera, una carretera, trazar trazos nuevos y ejecutarlos, cortar montañas, hacer túneles para hacerlas nuevas, no se lleva menos de 8 a 12 años. Podemos tocar todavía otro tema por cuestiones de tiempo, atracción de inversiones, usted ya lo tocaba. Sí. ¿Qué países
buscaría usted para que pongan sus ojos en Guatemala? Guatemala, como usted lo mencionaba hace unos instantes, está posicionado en un lugar privilegiado, tiene 2 océanos, tiene varias fronteras. ¿Qué acciones se podrían hacer? Nosotros tenemos lo que se llama el Nearshore. De ese tratado de libre comercio que existe entre Canadá, Estados Unidos y México, la única frontera del mundo más cerca a ellos se llama Guatemala. Ese es un hecho que no se puede negar. Entonces, nosotros nos tenemos que aprovechar de esa posición geopolítica tan importante que tenemos. Han venido ya 23 grupos de inversionistas a Guatemala. A ver, hemos volado con ellos. Todos, absolutamente todos, se van enamorados de este país, enamorados de su gente, enamorados porque los hemos llevado a visitar maquilas, los hemos llevado, también sienten la atención de nuestra gente en los hoteles, se van enamorados del guatemalteco y de su capacidad manual. Hemos llevado gente a Comalapa a ver cómo son de manuales, hemos llevado a que vean los tejidos. La gente está dispuesta a venir a invertir a Guatemala, pero tienen miedo. Tienen miedo, número uno, por certeza jurídica, porque inclusive hay guatemaltecos invirtiendo afuera de Guatemala. Ni al mismo Chapín le da confianza a Guatemala. Entonces tenemos que cambiar, y en ese grupo de la agenda legislativa del Partido Azul está precisamente lograr esta seguridad al inversionista, para que vengan sin pena a invertir. Y traemos planes que ahorita no lo quiero decir, porque igual que como me pasó la campaña pasada, cuando yo hablaba algo, a los 3, 4 días ya los demás estaban diciendo lo mismo sin siquiera entender lo que están hablando, porque no lo han hecho. Yo todo lo que le estoy hablando, yo ya lo hice, yo ya lo ejecuté. Entonces, pero hay tanta gente preparada para venir, de Europa, de Israel, de Estados Unidos, de México, de muchos países del mundo, inversionistas serios. Y quiero decirles una cosa, no solo para megaproyectos. No crean que quieren venir a poner el tren y el cohetes a la luna, no. Gente dispuesta a venirnos a poner 6, 8 maquilas. Gente dispuesta a venirnos a dar 10,000 manos de obra en call center. ¿En qué trabaja un muchacho que se gradúa de un liceo en computación, por ejemplo, en Varías? Tiene que salir de Varías a Huehuetenango a ver si logra trabajo de cajero en McDonald's. Cuando nosotros podríamos tener un call center en Varías para toda esa gente preparada y que no se vayan de su país, no se vayan de su municipio. Entonces hay mucho para invertir y la gente quiere invertir. También da confianza a un gobierno que, pues, dicho sea de paso, quiero contarles que yo he trabajado en muchos países del mundo. Esta gente me conoce como realizo, me ha seguido en varios partidos en países del mundo donde han ido a invertir y saben de lo que soy capaz y están detrás de mí, solo esperando a que Guatemala esté lista. Los inversionistas están listos. Señor candidato, muchas gracias por haber participado, por haber aceptado esta invitación. Por supuesto, seguiremos pendientes de todo este trabajo que estará realizando durante los próximos meses y, por supuesto, muy pendientes de sus actividades previo a esta primera vuelta. Muchas gracias. Solo quiero despedirme diciendo que el Partido Azul es el único Partido Azul de Guatemala que no lleva un solo diputado en funciones, no lleva un solo alcalde en funciones, toda es gente nueva, buscada y casi que rogada que entraran a política, porque hablar aquí en Guatemala de ser político es mala palabra, mientras que en otros países del mundo decir que uno es político es un orgullo. ¿Por qué? Porque son los líderes del país, son los que están haciendo que el país avance. Sí. Muchas gracias, perdón que lo interrumpa por cuestiones de tiempo. Por supuesto, seguiremos abiertos para poder seguir. Muchas gracias por la invitación. Nosotros lo invitamos a que sigan la programación de TV Azteca Guate. A continuación, Susana 360.